Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año de forma cronológica y el día de hoy vamos a estar leyendo Primera de Crónicas del capítulo 17 al capítulo 20 y dice la palabra de Dios. Una vez instalado en su palacio, David mandó llamar al profeta Natán. Mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca del pacto del Señor está allá, afuera, debajo de una carpa. Natán le respondió a David, haz todo lo que tienes pensado porque Dios está contigo. Pero esa misma noche Dios le dijo a Natán, ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor. No serás tú el que construya una casa en la que yo viva. Nunca he vivido en una casa, desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, sino que mi hogar ha sido una carpa, trasladada de un lugar a otro en un tabernáculo. Sin embargo, no importa dónde haya ido con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los líderes de Israel. Los pastores de mi pueblo nunca les pregunté, ¿por qué no me han construido una hermosa casa de cedro? Ahora, ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Les daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado, cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel y derrotaré a todos mis enemigos. Además, yo declaré que el Señor construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. Pues cuando mueras y te reúnas con tus antepasados, levantaré a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mí y afirmaré su trono para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Nunca le retiraré mi favor como le retiré de quien reinó antes de ti. Lo confirmaré como rey sobre mi casa y sobre mi reino para siempre, y su trono estará seguro para siempre. Entonces Natán regresó a donde estaba David y repitió todo lo que el Señor le había dicho en la visión. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y oró. ¿Quién soy yo, oh Señor, para que en mi familia tú me hayas traído hasta aquí? Y ahora, oh Dios, sumado a todo lo demás, hablas de darle a tu siervo una dinastía duradera. Hablas como si yo fuera una persona muy importante, oh Señor Dios. ¿Qué más puedo decirte acerca de la forma en que me has honrado? Tú sabes cómo es realmente tu siervo. Señor, por amor a tu siervo y según tu voluntad hiciste todas estas grandes cosas y les diste a conocer. Oh Señor, no hay nadie como tú, nadie hemos oído de otros dioses como tú, porque no hay otro Dios como tú. ¿De otra nación sobre la tierra es como tu pueblo Israel? ¿Qué otra nación, oh Dios, has redimido la esclavitud para que sea tu pueblo? ¿Qué hiciste un gran nombre cuando redimiste a tu pueblo de Egipto, realizaste imponentes milagros y expulsaste a las naciones que le impidieron el paso? Elegiste a Israel para ser tu pueblo para siempre. Y tú, oh Señor, llegaste a ser su Dios. Y ahora, oh Señor, yo soy tu siervo. Haz lo que prometiste respecto a mí y a mi familia, que sea una promesa que dure para siempre. Que tu nombre sea afirmado y honrado para siempre, de modo que todos digan, el Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel, es Dios de Israel. Que la casa de tu siervo David permanezca delante de ti para siempre. Oh Dios mío, me he atrevido a elevarte en mi oración porque has revelado a tu siervo que construirás una casa para él, una dinastía de reyes, pues tú eres Dios, oh Señor, y le has prometido estas cosas buenas a tu siervo. Ahora te ha complacido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca para siempre delante de ti. Pues cuando tú concedes una bendición, oh Señor, es una bendición eterna. Capítulo 18. Después David derrotó y sometió a los filisteos al conquistar Gat y las ciudades vecinas. David también conquistó la tierra de Moab y los moabitas, a quienes se les perdonó la vida, se convirtieron en súbditos de David y tuvieron que pagarle tributo. David también destruyó las fuerzas de Hadad-Ezer, rey de Soba, hasta Hamat. Cuando Hadad-Ezer marchó para fortalecer su control a lo largo del río Éufrates, David capturó 1,000 carros de guerra, 7,000 conductores de carros de guerra y 20,000 soldados de infantería. Les lició los caballos de tiro, excepto los necesarios para 100 carros de guerra.
Cuando los arameos de Damasco llegaron para ayudar al rey Hadadezer, David mató a 22,000 de ellos y luego puso varias guarniciones militares en Damasco, la capital aramea, y los arameos se convirtieron en súbditos de David y le pagaron tributo. Así que el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. David llevó a Jerusalén los escudos de oro de los oficiales de Hadadezer, junto con una gran cantidad de bronce de las ciudades Teba y de Cun, que pertenecían a Hadadezer. Tiempo después Salomón fundió el bronce y lo moldeó en un enorme tazón de bronce llamado el Mar, además de las columnas o los diversos objetos de bronce usados en el templo. Cuando Tobí, rey de Hamat, se enteró de que David había destruido a todo el ejército de Hadadezer, rey de Soba, envió a su hijo Joram para felicitar al rey David por su exitosa campaña. Hadadezer y Toe habían sido enemigos y con frecuencia estaban en guerra. Joram le obsequió a David muchos regalos de oro, de plata y de bronce. El rey David dedicó todos estos regalos al Señor junto con el oro y la plata que había traído de las otras manos y de otras naciones, de Edom, de Moab, de Amón, de Filistea y de Amalek. Abisai, hijo de Sarbia, aniquiló a 18,000 edomitas en el valle de Sal, puso guarniciones militares en Edom y los edomitas se convirtieron en súbditos de David. Es más, el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba, de modo que David reinó sobre todo Israel e hizo lo que era justo y correcto para su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era el comandante de los ejércitos. Josafat, hijo de Ahilud, era el historiador del reino. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran los sacerdotes. Seraías era el secretario de la corte. Benaía, hijo de Joiada, era el capitán de la guardia personal del rey, y los hijos de David servían como ayudantes principales del rey. Capítulo 19. Después de un tiempo murió Naas, rey de los amonitas, y su hijo Hanún subió al trono. David dijo: le mostraré lealtad a Hanún porque su padre Naas siempre me fue leal. Entonces David envió mensajeros a Hanún para expresarle sus condolencias por la muerte de su padre. Pero cuando los embajadores de David llegaron a la tierra de Amón, los comandantes amonitas le dijeron a Hanún: ¿realmente crees que estos hombres vienen para honrar a su padre? No, David los ha enviado a espiar la tierra para luego venir y conquistarla. Entonces Hanún tomó presos a los embajadores de David, les afeitó la barba, les cortó los mantos a la altura de las nalgas y los envió avergonzados de regreso a David. Cuando llegó a oídos de David lo que les había sucedido a sus hombres, envió mensajeros para decirles: quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y luego regresen, pues se sentían muy avergonzados de su aspecto. Cuando el pueblo de Amón se dio cuenta de que tan seriamente había provocado el enojo de David, Hanún y los amonitas enviaron 34 toneladas de plata para contratar carros de guerra y sus conductores de Aram Naharaim, de Aram Maaca y de Soba. También contrataron 32,000 carros de guerra y lograron el apoyo del rey Maaca y su ejército. Estas fuerzas acamparon en Medeba, donde se les unieron las tropas amonitas de Hanún, que había reclutado en sus propias ciudades. Cuando David se enteró, envió a Joab con todos sus guerreros a pelear contra ellos. Las tropas amonitas se pusieron en pie de guerra a la entrada de la ciudad, mientras los otros reyes tomaron posesiones para pelear a campo abierto. Cuando Joab vio que tendría que luchar tanto por el frente como por la retaguardia, eligió algunas de sus tropas selectas israelitas y las puso bajo su propio mando para luchar contra los arameos a campo abierto. Dejó al resto del ejército bajo el mando de su hermano Abisai, quien atacaría a los amonitas. Si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces ven a mi ayuda, le dijo Joab a su hermano. Si los amonitas son demasiado fuertes para ti, te ayudaré. Sé valiente, luchemos con valor por nuestro pueblo y por la ciudad de nuestro Dios, y que se haga la voluntad del Señor. Cuando Joab y sus tropas atacaron a los arameos, comenzaron a huir. Al ver que los arameos corrían, los amonitas también huyeron de Abisai y retrocedieron a la ciudad. Así que Joab regresó a Jerusalén. Al darse cuenta los arameos de que no podían contra Israel, enviaron mensajeros para pedir tropas adicionales, arameas del otro lado del río Éufrates. Estas tropas estaban bajo el mando de Sobac, el comandante de las fuerzas de Hadadezer. Cuando David oyó lo que sucedía, movilizó a todo Israel, cruzó el río Jordán y puso a sus hombres en formación de batalla. Luego entró en combate con los arameos y ellos lucharon contra él. Pero nuevamente los arameos huyeron de los israelitas. Esta vez las fuerzas de David mataron a 7,000 conductores de carros de guerra y a 40,000 soldados de infantería.
entre estos a Sodac, el comandante del ejército. Cuando los aliados de Hadad-Ezer vieron que Israel los había derrotado, se rindieron a David y se convirtieron en sus súbditos. Después de esto, los arameos nunca más quisieron ayudar a los amonitas. Capítulo 20. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, Joab dirigió al ejército a una serie de ataques exitosos contra la tierra de los amonitas. Durante esas operaciones sitió la ciudad de Raba, la atacó y la destruyó. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Entonces David fue a Raba y quitó la corona de la cabeza del rey y la colocaron sobre la de él. La corona estaba hecha de oro con gemas incrustadas y David descubrió que pesaba 34 kilos. Además, David se llevó un enorme botín de la ciudad. También hizo esclavos a los habitantes de Rabá y los forzó a trabajar con sierras, picos y hachas de hierro. Así trató David a la gente de todas las ciudades amonitas. Luego David regresó a Jerusalén con todo el ejército. Después de esto, se desató la guerra contra los filisteos de Geser, mientras peleaban Sibecai de Usa, que mató a Asaf, un descendiente de los gigantes, y así fueron sometidos los filisteos. Durante otra batalla contra los filisteos, Elhanán, hijo de Jair, mató a Labni, el hermano de Goliat de Gat. El asta de la lanza de Lamí era tan gruesa como un rodillo de telar. En otra batalla contra los filisteos en Gat, se enfrentaron con un hombre enorme que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie. 24 dedos en total, que era también descendientes de los gigantes. Pero cuando desafió a los israelitas se mofó de ellos, los mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos filisteos eran descendientes de los gigantes de Gat, pero David y sus guerreros los mataron. Bueno, y en este punto ya creo que vamos recapitulando y acordándonos de mucho lo que habíamos visto en los libros pasados. Y empezando, vemos en el capítulo 17 cómo David deseaba un templo para la casa del Señor. Yo creo que esto llenó de mucha alegría el corazón de Dios, porque Dios mismo lo dice. Desde que estaban en Egipto, cuando salieron, nunca ninguno de los líderes, nunca nadie había dicho, bueno, ¿y dónde va a ser el templo del Señor? Ellos miraban más la tierra que iban a conquistar, pero ¿y el Señor? Entonces, precisamente el profeta Natán, dirigido por el Señor, obviamente, se le indica que él, o sea David, no sería quien construiría el templo del Señor. Aunque Dios hizo muy famoso a David y fue agradable delante del Señor, Dios mismo ya había designado a uno de sus hijos para esta tarea, que lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, ante estas palabras, David oró y agradeció a Dios, precisamente porque fue elegido por él y por darle una dinastía de reyes. Y David es la prueba total del agradecimiento, y si notas cómo termina el capítulo 17, es tan asombroso ver tal amor de David hacia Dios. Imagina esas palabras que salían de su corazón, como lo hablábamos el día de ayer, y cómo él pensó en una casa para el Señor. Y creo que esto es maravilloso, que si tú notas, quizás muchas personas se enfatizan hoy en día por los milagros, Dios dame, pero ¿y nosotros qué le estamos dando al Señor? Nosotros que hiciéramos tantas cosas que, aunque no están mal, muchas veces dejamos de lado lo más importante, y es agradar a Dios. Y luego, en el capítulo 18, empezamos a ver acerca de las grandes victorias que tuvo David contra los filisteos, los moabitas, los arameos y entre muchos otros. Y siempre Dios le daba la victoria a David donde quiera que iba. Y hay algo muy interesante. Fíjate que decía que David hacía todo lo que era agradable delante del Señor. Entonces podemos notar que uno de los adjetivos que más podían describir a David era agradecimiento y obediencia. Y esto yo creo que, imagínate a quién no le traería honra si tú tuvieras o tienes un hijo que te obedece en todo, que es agradecido contigo. Dime si tú no lo premiarías. Es exactamente lo mismo que Dios hizo con David. Por eso era que le daba la victoria en todo, porque él literalmente tenía un corazón totalmente agradecido hacia Dios. Por eso que puedes ahora hoy entender, o podemos entender, por qué fue tan famoso David.
Y luego en el capítulo 19 recordamos una vez más cómo David había enviado condolencias a Hanún por la muerte de su padre, quien había sido un gran aliado de David. Pero precisamente por los malos consejos de sus súbditos le hicieron mal y a los mensajeros de David, o a los embajadores podríamos decir. Por lo tanto, David se levantó y, como sabemos, venció a los amonitas por causa de tal mal que le había hecho a sus súbditos, venciéndolos indudablemente. Y luego en el capítulo 20 vemos cómo David conquista Rabá, quita la corona de su recio y toma un gran botín de esa ciudad. Y creo que esto lo vimos en capítulos mucho más anteriores, cuando David toma esa corona. Entonces vemos cómo entre todos los filisteos que habían quedado, habían todavía algunos descendientes de los gigantes, y cómo fueron vencidos por algunos de los guerreros de David, incluyendo un hermano de Goliat, que había sido también uno de los descendientes de los gigantes, también fue vencido. Entonces creo que esto definitivamente podemos llamarlo gracia. ¿David lo merecía? No. ¿Hoy en día nosotros merecemos tanta gracia? No. Pero si te fijas, ese punto tan maravilloso de ver cómo Dios le dio la victoria en todo, cómo hoy en día Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos. Nos ha dado a su Hijo, nos ha dado su salvación. Ya no tenemos que ir literalmente a un templo, sino que ahora solo tenemos que ir a su presencia. Si notas, realmente Dios nos da cada día más de lo que merecemos. Y realmente, si dejamos de un lado las cosas materiales, ¿y por qué no le decimos a Dios hoy, gracias? Y yo quiero hoy darte mi corazón, habita en mi corazón y que sea un templo para ti, porque creo que esto debería ser uno de los actos de tal agradecimiento, y creo que el más importante, el que hubiera dado su Hijo Jesús para salvarnos a nosotros. Así es que quizás dejemos de ver un poco lo que ven nuestros ojos físicos y deberíamos enfatizarnos un poco más en todas las grandes cosas que el Señor nos ha dado, tanto espirituales como materiales. Así es que vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque en este día, Señor, aunque quizás hemos leído estos capítulos ya, pero tú siempre, Señor, nos estás dando una palabra nueva. Y hoy nos enseñas cómo ser tan agradecidos. Y es que no hay palabras, Señor, para agradecer tanto agradecimiento. Porque, Señor, nos has llenado de tu amor, de tu favor, de tu gracia. Porque maravilloso, Señor, nos has llenado de tu misericordia. Porque nada nos falta. ¿Qué más podríamos pedir? Por eso te pedimos, Señor, que hagas hoy de nosotros tu templo. Haz de nosotros tu templo, que sea un templo que te agrade, que seamos ese templo donde tú te sientas a gusto y honrado, que te podamos agradar en todo lo que hagamos para que tú te sientas complacido, porque ese es el honor y esa es la gloria que queremos darte, que te sientas honrado por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor. Amén. Y bueno, así terminamos en esta primera parte de Crónicas, no todo el libro, pero ahora sí vamos a volver como a esa línea de la cronología en la que estábamos, y aquí donde vemos que ya David empieza a hacer el preparativo para el templo, para todo. Entonces vamos a poder entrar ya un poquito más a fondo. Así es que no te lo pierdas y mañana nos vemos una vez más en la Biblia en un año de forma cronológica. Dios te bendiga.